La actualidad catalana, el procés, es algo que tenemos cada día en las noticias, algo de lo que se habla constantemente, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hablar, de charlar con los protagonistas de este proceso. Hoy, por suerte, aquí en los estudios de Alavedi, tenemos a la diputada de las CUP, Mireia Vehí, y vamos a tratar de analizar, de profundizar en todo lo posible en la actualidad catalana, en cómo marcha el proceso de independencia o soberanista. Buenas tardes, Mireia. Buenas tardes. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. El placer es mío. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar en arena. Bueno, el 27 de octubre se declara la República Catalana en el Parlament y bueno, han pasado apenas unas semanas desde que esto ocurre y la verdad es que la actualidad política ha sido imparable. Hemos tenido noticia tras noticia, día tras día y es verdad que no se ha podido, si bien se ha declarado, no se ha podido constituir básicamente por la represión que ha llegado de parte del Estado español. Hemos visto cómo nos ha aplicado el artículo 155, cómo se ha encarcelado a parte del gobierno, cómo otra parte del gobierno pues, ha huido, se ha exiliado, digamos, a Bruselas. Hemos visto también cómo se ha soltado a la extrema derecha en las calles de Cataluña. Y bueno, han sido muchos en tan poco tiempo los ejemplos de represión por parte del Estado español. Se puede decir incluso, dicen algunos analistas, que ha entrado en una fase de reflujo lo que es todo el proceso. Desde la esquerra independentista, desde las CUP, ¿qué valoración o qué balance hacéis de estas últimas semanas? Bien, la verdad es que, como tú bien decías, ¿no? La represión del aparato de Estado y del aparato de Estado en global, no solo de un gobierno, de un partido determinado, ¿no? Por ejemplo, desde la izquierda española o desde la izquierda catalana dels Comuns, sí que se ha intentado hacer un análisis que focalizaba la crítica en el gobierno del Partido Popular. Para nosotros, una de las potencialidades que ha tenido, ¿no?, este ejercicio colectivo de autodeterminación ha sido que ha tenido la capacidad de quitarle la ropa al poder, ¿no?, de desvestir al aparato de Estado que se ha mostrado con toda su dureza, que aquí en Euskal Herria conocíais desde hacía muchísimos años, ¿no? Y que en el resto del Estado igual no se conocía tanto y en Cataluña tampoco, ¿no? Y se ha mostrado cómo en el Estado español no hay división de poderes, cómo judicatura y gobierno no han hecho una transición democrática del franquismo, cómo la extrema derecha es una pata más de este aparato de Estado y cómo el derecho a la autodeterminación pone en jaque, ¿no?, a este monstruo, ¿no?, al minotauro que decía Vicens Vives. Pone en jaque al minotauro y el minotauro sale con toda la fuerza a reprimir, ¿no? Aún así, a pesar de la represión y entendiendo esta como un elemento fundamental que explica que no se pueda materializar la República, yo creo que hay más elementos políticos que son importantes y que desde la izquierda independentista tenemos que explicar, ¿no? Y tenemos la responsabilidad política de hacerlo. Antes de continuar con estos elementos políticos, permíteme enviar un abrazo grande a la gente que ahora mismo está en prisión, a la gente que está en Bruselas, a las familias y a toda esta, ¿no?, a todas las víctimas de esta represión y que vosotros también conocéis, ¿no? Una vez dicho esto, yo creo que otro elemento de análisis fundamental es que se llega a declarar la República, se llega a hacer un referéndum y se llega a hacer todo lo que se hace por el movimiento popular. Es decir, es la gente en Cataluña quien lleva al gobierno a hacer un referéndum, es la gente en Cataluña quien defiende este referéndum del Estado. De hecho, a mediodía del día 1 de octubre hay muchas voces que plantean parar
el referéndum porque no se es capaz de sostener esa represión y es la gente la que continúa en la calle, la que pone su cuerpo y todo lo que tiene, ¿no?, delante de los cuerpos policiales. Por lo tanto, el gobierno llega a declarar la República con una situación de extrema debilidad. Y muestra de ello son las imágenes, ¿no?, las caras, ¿no?, en un momento que teóricamente tendría que haber sido súper feliz, ¿no?, las caras de dureza, ¿no?, de sufrimiento también. Esto también explica que Puigdemont intentara convocar unas elecciones, ¿no?, hasta el último minuto, porque la situación de debilidad era muy alta, ¿no? Por lo tanto, un primer elemento de análisis fundamental es el movimiento popular, que después podemos profundizar más en ello, ¿no?, pero que explica el porqué. Y el otro elemento fundamental es que el gobierno en ningún momento había planeado una ruptura desde una lógica de unilateralidad y de desobediencia, una hipótesis que sí que mantenía la izquierda independentista, ¿no? El gobierno había mantenido la hipótesis de funcionar de la ley a la ley, ¿no?, de la ley española a la ley catalana, imaginándose un tránsito de pacto, un tránsito relativamente cómodo, ¿no? De hecho, ellos siempre habían hablado de la revolución de las sonrisas, ¿no?, de construir una república desde la sonrisa y desde la ilusión. Y esto hace que cuando el Estado responde con la contundencia que respondió, no haya capacidad material de hacer efectiva esta república, ¿no?, porque todo lo que había montado, o todas las famosas estructuras de Estado que desde la izquierda independentista desde el primer momento se analizó que las estructuras de Estado no eran elementos fundamentales para tirar adelante la república, sino que lo que era necesario era plantear de qué manera se podía hacer frente a un Estado como el español y de qué manera se podía materializar, ¿no?, la toma del poder en el territorio, en las instituciones y en toda una serie de elementos que se han desvanecido con la aplicación de este 155, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el enfoque del gobierno no era el adecuado y esto el tiempo ha dado la razón a la izquierda independentista y esto es un elemento fundamental para entender que no se puede hacer efectiva esta república, ¿no? Antes has planteado dos elementos que creemos que son importantes, que son tanto la creación o ese movimiento popular y esa creación de poder popular, y otro, el de la ruptura y la unilateralidad, que entraremos más tarde, pero ahora es de obligado preguntar sobre esas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, el 21 de diciembre, y parece que todo Cataluña está ahora mirando a estas elecciones y que cada parte, incluso del independentismo, se está posicionando de una manera respecto a estas elecciones. Incluso la CUP, incluso la Esquerra Independentista. Y es que este mismo fin de semana se ha decidido, en asamblea, se decidió presentarse a estas elecciones. Es algo que también se valoró, que las elecciones eran ilegítimas, incluso ilegales, según la legalidad catalana. Ahí hay una contradicción, pero querríamos saber por qué tomar este paso de presentarse a las elecciones a pesar de que la lógica es seguir una lógica, no sé si diferente, pero sí que puede caer en cierta contradicción. Es evidente que las elecciones son ilegítimas, ¿no? Yo voy a ahorrarme hablar de legalidad porque si lo miras desde la perspectiva del Estado español no podrías ni hablar de legalidad, porque la aplicación de este 155 no respeta ni la propia legalidad constitucional española, ¿no? Porque es un 155 abierto, porque es un 155 que puede, que es una anorreación de las instituciones catalanas como tal y además con una lógica plenipotencial, ¿no?, que se puede alargar hasta el infinito según el redactado concreto que hizo el gobierno, ¿no? Por lo tanto, en términos de legalidad, yo creo que es evidente que la impunidad que tiene el Estado y, por lo tanto, cómo puede hacer llegar este 155 y esta represión hasta donde quiera, ¿no? Lo que es evidente es que son ilegítimas, ¿no?, porque son impuestas y son unas elecciones que son un castigo, ¿no?, porque son un castigo a la proclamación de la República y son un castigo al jaque, ¿no?, que plantea el movimiento independentista.
Aún así, el análisis que hace la izquierda independentista en Cataluña es si estas elecciones nos sirven para construir república o no nos sirven, ¿no? Que es nuestro marco. O sea, nosotros la legislatura pasada vinimos a construir república, la que viene continuaremos construyendo república, y la pregunta es, ¿estas elecciones nos sirven para construir república, ¿no? La militancia de la izquierda independentista y de la CUP decidió que sí, que nos sirven para construir república, por varias razones. La primera es porque el proyecto político de las CUP y de la izquierda independentista ha partido desde siempre teniendo clarísimo que la institución no es transformadora per se. La institución es una cristalización de relaciones sociales conservadora, porque reproduce, ¿no? Y que el proyecto político de la izquierda independentista es la institución, pero también es el movimiento popular con la misma importancia, y también es la construcción de institucionalidad propia, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la izquierda independentista el domingo es decidir que nos mantenemos en esta institución. También es decidir que tiramos adelante con mucha más celeridad la construcción de institucionalidad propia en términos concretos, por ejemplo, la Asamblea de Cargos Electos dels Països Catalans, ¿no? Nosotros nos encontramos en que declaramos la República, pero luego no hay institución alternativa, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es construirla. Otra cosa que decide la militancia de la CUP es que pone toda la carne en el asador, en los CDRs y en todo ese movimiento popular, que es el que ha hecho que se llegue a hacer un referéndum y que se llegue a declarar una república. Por lo tanto, la decisión que se toma el domingo en la Asamblea Nacional no es exclusivamente en términos electorales, sino que es manteniendo esta tríada, esta lógica, ¿no? Que nosotros llevamos muchos años construyendo. El segundo elemento es, claro, nosotros nos preguntamos, ¿a elecciones hacer qué, ¿no? En el momento en el que tú institucionalmente has llegado al tope, ¿no? Porque desde la institución has declarado una república y has hecho todo lo que podías hacer, y ahí el Estado te responde, ¿por qué, haciendo lo mismo, vas a conseguir otra cosa, ¿no? Y nosotros nos planteamos que vamos a estas elecciones a hacer la república material, ¿no? Y en caso de que no se pueda hacer la república material quiere decir pues trabajar para una banca pública. Hacer la república material quiere decir recuperar todos los servicios públicos y toda la soberanía al máximo posible, porque es esto lo que te va a permitir, en caso de volver a hacer un paso hacia la unilateralidad, mantener una institucionalidad propia y tener el control y el poder de todo eso, ¿no? En caso de que nosotras no podamos materializar la República en el dibujo parlamentario que se dé, nosotros vamos a intentar no hacer efectiva esta legislatura. O sea, vamos a intentar, digamos, dificultar al máximo una gobernabilidad, porque lo que tenemos claro es no solo que son ilegítimas, sino que lo último que se puede hacer en Cataluña es vivirlo en términos de normalidad y de autonomismo. Bien, siendo el proyecto en las elecciones de la izquierda independentista, que es tanto defender como ir construyendo la República Catalana, esto tal vez se topa con algo que, una especie de ambiente que ha sido inflado por ciertos medios, incluso manipulando ciertas declaraciones de algunos representantes políticos, tanto del PDeCAT como de RC, en los que se llega a plantear o se llega a tantear el hecho de que ya no es posible esta vía de la unilateralidad. Entonces, ya se está planteando que hay que continuar, pero siempre desde una bilateralidad y desde una lógica de pacto, que es lo que antes tú también has planteado, que ya tenían en mente. Esto, claro, abre un escenario de choque de choque, o al menos de diferentes perspectivas dentro del independentismo después de las elecciones. No sé cómo... La diferencia de perspectivas
estaba desde el minuto cero de la anterior legislatura. Es decir, lo que hablaba antes, ¿no? La tesis de la ley a la ley que mantenía el gobierno de Junts pel Sí se desvanece por la realidad, ¿no? Pero era muy distinta de la tesis de la unilateralidad y de la desobediencia que desde el inicio tenía la izquierda independentista, ¿no? La historia nos ha llevado a proclamar una república e intentarla hacer efectiva desde la lógica de la unilateralidad. El Estado responde, ¿no? Y ahí es cuando Junts pel Sí plantea que esto ya no es viable, ¿no? Esto no es nuevo, ni tampoco es nuevo que la izquierda independentista continúe sosteniendo que la unilateralidad y la desobediencia es un elemento imprescindible. Lo que igual sí que es nuevo en Cataluña es la situación de irreversibilidad que se ha dado. Es decir, nosotros entendemos que Cataluña no va a volver a ser la misma, ¿no? Y que todo lo que se ha dado en la última legislatura y en los últimos meses y el protagonismo que ha tomado el movimiento popular y toda la represión del Estado ha hecho que todo eso sea irreversible, ¿no? Y habrá que jugar aquí. Habrá que jugar desde esta lógica de irreversibilidad que la gente sí que ha entendido y que el pueblo de Cataluña sí que ha entendido y que esto explica, por ejemplo, que el día 1 de octubre la gente defienda el referéndum, explica que el día 3 de octubre haya la huelga general más grande de la historia de Cataluña desde la transición y explica que la semana pasada tuviéramos la segunda huelga más grande desde la historia de la transición, que no consistía en parar puestos de trabajo. Era una huelga que consistía en parar flujos de capital, ¿no? Y cómo se para un país entero de gente que no está sindicada, al margen de los dos sindicatos grandes, de Comisiones Obreras y UGT, tratando de boicotear esa huelga, y cómo el país ni es el mismo ni lo va a volver a ser, ¿no? Yo creo que aquí está el jaque, no tanto en la diferencia de perspectivas, que esto ha estado siempre, sino en que tenemos que entender que Cataluña no va a volver a ser la misma y a partir de aquí ubicarnos en el nuevo marco político. Entonces es el movimiento popular, esta articulación de poder popular que se da, pues que se ha dado en diferentes maneras y que tal vez el mayor clímax, por decirlo de alguna manera, fue el 1 de octubre, cuando el pueblo se organizó para defender el referéndum. Tal vez este sea el camino para garantizar que el proceso vaya adelante y para que esta república se materialice. Sin duda. Este camino con otros juntos, ¿eh? Es decir, cuando yo hablaba antes por ejemplo, de la necesidad de hacer políticas de recuperar soberanía, esta vía también es imprescindible para poder hacer efectiva la República, ¿eh? Pero la dimensión del movimiento popular no solo es imprescindible, porque ha sido el que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, sino que también es imprescindible leer los cambios que ha habido, ¿no? Durante los últimos años del procés, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han estado liderando las movilizaciones populares masivas y que han sido, o sea, han escrito, ¿no?, parte de la historia de Cataluña del procés independentista. El Estado, ¿no?, decide encarcelar a sus presidentes y por lo tanto la dirección política de las entidades soberanistas, y a partir de aquí, y en defensa del referéndum y luego de la República y más tarde siendo la punta de lanza de este movimiento popular, aparecen los comités de defensa del referéndum o de la República, ¿no?, los CDRs. ¿Qué tienen de novedad los CDRs? En primer lugar, que son espacios que acaban siendo reactivos a la represión y a las necesidades de los momentos políticos, pero que son espacios de politización masiva, ¿no? Y esto es súper importante. La segunda cosa es que son espacios horizontales, ¿no? Y allí desmontas la lógica del Estado, ¿no? Encarcelo las direcciones y por lo tanto el movimiento se queda huérfano. No, los CDR son espacios horizontales que se autoorganizan y funcionan, digamos, con sus propias dinámicas, aunque se coordinen, y por lo tanto para nosotros son la clave de todo esto, ¿no? La dinámica horizontal
que democratiza no solo el movimiento popular, sino el mismo procés independentista, y que por lo tanto hace incarcelable, digamos, la dinámica movilizadora, ¿no? Da igual si nos metéis a 10 a la cárcel, habrá 35 más. Da igual si desmontáis la gente que se está coordinando en la coordinadora de los CDRs concreta. Es que hay muchísima más gente haciendo esto, nadie es imprescindible y todas somos necesarias, ¿no? Una lógica mucho más horizontal. Otra de las claves que han aparecido sobre el proceso ha sido, bueno, Europa, la externalización del proceso, del conflicto catalán. De hecho, se ha dicho que la huida al exilio de Puigdemont con parte del gobierno a Bruselas es parte de esta táctica de externalizar, de buscar apoyos fuera, incluso en la Unión Europea. No se ve que haya dado mucho resultado. Esto puede ser un camino, en realidad, para apoyar, que sea de apoyo del proceso. El gobierno de Junts pel Sí tenía dos tesis, ¿no? para hacer efectiva la independencia. Una era forzar la represión del Estado para forzar un pacto, y la otra era el reconocimiento internacional, ¿no? No han funcionado ninguna de las dos. Y es evidente que la del reconocimiento internacional en una institución como la Unión Europea, que es una institución construida a espaldas de la ciudadanía, una institución que deja morir miles de personas en el mar, ¿no? Con una política necrófila, ¿no? Una institución que desde su constitución ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares y ha supuesto la doctrina del shock de la troika, ¿no? Y que vimos como en Grecia, a pesar de que millones de personas se tiraran a la calle a decir que no querían pagar una deuda, la receta de la Unión Europea fue más austeridad y más austeridad y más austeridad. Por lo tanto, que la Unión Europea no responda no es una novedad. De hecho, era una cosa bastante esperable. Otra cosa es la jugada que ha hecho el presidente Puigdemont, que nosotros la valoramos como muy positivamente. En primer lugar, porque esto es un exilio político, ¿no? Y hay que darle la trascendencia y la altura política que se merece, ¿no? Este señor y 3 consejeros más están exiliados. Y esto es grave en una lógica democrática, ¿no? Igual que es grave que los otros estén en la cárcel. La segunda cosa que valoramos como muy potente es que lo que hace Puigdemont es trasladar físicamente el conflicto al corazón de Europa y de esta Unión Europea, ¿no? Si tú no me escuchas, yo vengo aquí y me instalo aquí y vas a tener que hablar conmigo, ¿no? Y el tercer elemento, que para nosotros es muy potente, es que está siendo un espejo que explica lo que es el aparato de Estado español. Está siendo un espejo de lo que es la política represiva, la política autoritaria, la falta de división de poderes, ¿no? de un Estado como el español, la cuarta economía de la Unión Europea, con un nivel de deuda altísima, ¿no? y que también explica que la Unión Europea no esté intercediendo en el conflicto catalán porque, claro, es ponerse en contra de uno de los estados más importantes para que todo esto aguante, ¿no? Y en este sentido, Puigdemont hace de espejo, y esto es muy, muy potente. La otra cosa es que el derecho a la autodeterminación desmonta el poder del Estado, o más que lo desmonta, lo deja al descubierto, pero también el poder de la Unión Europea, ¿no? Y es la soberanía, cuando los pueblos exigen soberanía, es cuando el poder se ve más en jaque, ¿no? Esto pasa en Grecia, ha pasado cada vez que un pueblo se levanta pidiendo soberanía y tomando esta soberanía. Hace unas semanas, meses ya, escuché una entrevista a Arcadi Espada y, no queriendo coincidir en nada con este señor, sí que soltó una frase que me resultó a mí, bueno, pues seductora, que era de que el proceso de autodeterminación catalán era una revuelta en contra de Europa. Viendo la lectura crítica que hacéis de la Unión Europea, ¿puede ser un proceso independentista de este tipo una palanca de cambio, incluso de ruptura de la Unión Europea? Nosotros siempre decimos que la mejor aportación que el pueblo
de Catalunya puede hacer primero als Països Catalans es tirar adelante el proceso democrático independentista porque cuestiona, ¿no?, la unidad del Estado español y porque da un paso más hacia la constitución de estos países catalans, ¿no?, que cuestiona la cartografía del poder del Estado, ¿no?, ese café para todos y esas fronteras impuestas que también conocéis aquí en Euskal Herria. Y la otra cosa que decimos es que la mejor aportación que puede hacer el pueblo de Cataluña a Europa y al mundo es tirar esto adelante, ¿no? Tirar este proceso de autodeterminación adelante. ¿Por qué? Pues porque en una institución, lo que decíamos, ¿no?, que funciona al margen y a pesar de los intereses de la ciudadanía. En una institución recentralizadora de poderes y de leyes. En una institución que regula constantemente los marcos legislativos al servicio del mercado, ¿no? En una institución donde, para poder garantizar que el mercado continúe marcando el tiempo político y económico y financiero de los pueblos, necesita cada vez de gobiernos más autoritarios, y esto explica que suba la extrema derecha cada vez más en el sí de la Unión Europea. La mejor aportación que se puede hacer en Cataluña es continuar luchando por el proceso de autodeterminación, porque es un proceso democrático, es un proceso horizontal, es un proceso que plantea no solo decidir si queremos ser un país o no, sino que plantea una dinámica de recuperación de soberanía, ¿no? Y esto yo creo que es el jaque, ¿no?, más efectivo, no solo al Estado español, sino también a esta Unión Europea que camina hacia otro lado, ¿no? Viendo que, bueno, de la Unión Europea, de Europa, de esta Europa del capital, no llega ningún tipo de ayuda o de esto hacia lo que es el proceso, sí que en cambio en muchos los pueblos europeos, aquí en especial en Euskal Herria, sí que se ha levantado un sentimiento de solidaridad muy grande, incluso llegando a términos internacionalistas de ayuda, de aprender de los unos de los otros. Esto imagino que habrá llegado allí, que habréis visto las imágenes de las manifestaciones multitudinarias que se han podido hacer en Bilbo, o de actos más pequeños, pero igualmente importantes, como hemos podido hacer aquí en Gasteiz, como han podido hacer los jóvenes. Es este internacionalismo puede ser clave para dar un apoyo, para que esto vaya adelante, para que se siga con este proceso de autodeterminación, este proceso democratizador catalán. Bueno, en primer lugar, agradecer las infinitas muestras de solidaridad. Nos sentimos muy acompañadas, la verdad, y es maravilloso, ¿no?, cuando estás librando una batalla como esa. Es cierto que siempre nos quejamos de que la izquierda española no está a la altura de lo que entenderíamos que deberían ser las circunstancias, pero igual decimos demasiado poco, damos demasiado poco las gracias al resto de izquierdas del Estado y parte de Europa, ¿no?, también. Y es clave para nosotras internacionalizar el conflicto, ¿no?, y que se conozca al máximo posible, y esto lo aprendimos de vosotras, ¿no?, que hace muchos años que estáis tratando de internacionalizarlo. Y en este sentido hay muchísimas iniciativas en Cataluña caminando hacia esto, ¿no? La última, o a lo mejor la más conocida, es el With Catalonia, ¿no?, que trata de articular comités de apoyo y demás, y luego están los CDRs, ¿no?, que parece que se van extendiendo por todo el sur de Europa y por el norte también, y esto es una buena noticia, ¿no? Aún así, nosotros pensamos y funcionando en una lógica internacionalista, lo mejor que nos puede pasar a las catalanas y a los catalanes, y a los vascos y a las vascas, y a los kurdos y a las kurdas, es que cada cual desde su sitio consiga ya no solo funcionar en clave de apoyo que esto ya contamos, ¿no?, que funcionamos así y que llevamos muchos años haciéndolo, ¿no?, sino autoorganizarse y abrir otro foco, ¿no?, de conflicto desde casa, ¿no?, porque el objetivo es común.